La Casa del Revés, un podcast de Joshua Gala. Hablemos de arquitectura. Hablemos de accesibilidad universal. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a La Casa del Revés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que nos veáis y al lugar que nos lleguéis para visitar. Para mí es un inmenso placer hoy que nos visita a La Casa del Revés Marc Fernández, arquitecto. Y dentro de la arquitectura, una de sus especialidades, pues la accesibilidad universal. Sé bienvenido, Marc. Hola Joshua, encantado. Encantado, gracias por invitarme y por compartir esta charla contigo. Y nada más, si quieres me presento un poco, ¿te parece? Sí, si eres tan amable así para que la gente se pueda ubicar quién eres y demás, de pues, dónde eres, dónde estás ubicado. Perfecto. Para quien no me conozca, como bien ha dicho Joshua, me llamo Marc Fernández, soy arquitecto y dirijo un despacho que se llama Arquética, que está en Barcelona. Bueno, de hecho, estamos a unos 20 kilómetros de Barcelona, en Terrassa. El despacho está especializado en accesibilidad. Brevemente, ¿qué entiendo yo por accesibilidad? Y accesibilidad es una palabra que yo creo que está muy amanerada, pero yo diría que lo que intentamos hacer desde el despacho, es poner en el centro del proyecto las personas y sus necesidades. Escuchar cómo el espacio no acaba de responder a sus necesidades y poner mecanismos para que realmente responda, para que nadie tenga barreras en casa, para que tenga el máximo confort posible, para que disfrutemos todos de autonomía e independencia y al fin y al cabo mejoremos nuestra calidad de vida para empezar en nuestros propios hogares. O sea, este es el objetivo principal de Arquética. Genial. Marc, cuéntame un poco cómo fueron tus inicios, cómo fue tu juventud. Pues mira, intentaré ser breve. La verdad es que la arquitectura es un campo muy amplio, pero si tú te vas conociendo poco a poco, yo siempre he tenido una cierta sensibilidad por lo que yo etiqueto arquitectura social. O sea, que es aquella que entiendo yo ayuda más a las personas, porque yo creo que toda la arquitectura bien hecha acaba ayudándonos, pero aquella que se basa más en la función, quizás en la función. De hecho, desde que yo acabé la carrera, yo siempre digo que mi proyecto final ya fue residencia para la tercera edad y para la gente mayor, y a partir de ahí, esta sensibilidad yo creo que siempre la he tenido. Entonces, a partir de la crisis del 2018, que es del 2008-2010, que es cuando seguramente yo tuve mi último contrato profesional arreglado, entonces tuve que replantearme un poco la carrera y fue fácil retomar casi de donde yo había venido, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Cómo quería plantearme la profesión? Y volver a esos orígenes de arquitectura social. Entonces, que lo tuve bastante claro, perfil sensible, qué personas necesitan más que pongamos una atención concreta en su espacio vital, y personas mayores, personas con discapacidad, personas que pueden estar embarazadas, carritos de coches, o sea, situaciones particulares que realmente el espacio parece no haberlas atendido adecuadamente. Y a partir de entonces me especialicé, hice algunos posgrados, configuré la estructura de marca de Arquética, empecé a andar desde entonces y prácticamente ya llevamos unos 10, 12 años con la andadura de Arquética, intentando hacer arquitectura, que digo yo, para las personas, ¿no? Para necesidades que normalmente no están en primera línea, vamos a decir. ¿Cuál fue la motivación de coger la carrera de arquitectura y no otra carrera? Pues cuando tienes 18 años, no sé si lo tienes muy claro, ¿eh? Yo no te pienses que lo tenía claro. Me gustaba dibujar, me gustaba mucho el dibujo técnico, me gustaba la ciudad, los edificios,
y una cierta voluntad de aprender más en ese campo. Entonces, eso me derivó a la carrera de arquitectura, en la cual aprendí mucho, pero en realidad he aprendido mucho más de la profesión que no de la carrera. Pero sí, la iniciativa fue un poco el entorno construido, ¿no? Que nos rodea, cómo se puede mejorar, qué es y cómo se hace. Esto me motivó a hacer arquitectura y en realidad yo creo que mi preocupación por mis coetáneos, por mi familia, por mis vecinos, por las personas, por cómo se relacionan los espacios con las personas, es lo que ha hecho que ahora haga lo que haga, ¿no? Dentro de Arquética. Vivimos en una sociedad que está muy, por lo menos así es como yo lo percibo, excesivamente acelerada, y hay veces que no somos lo suficientemente conscientes del valor que tiene el hogar, la vivienda, porque por un lado es una de las inversiones más importantes que se hace en nuestra vida, por otro lado es el sitio donde vamos a estar, digamos, residiendo con mayor tiempo, y desafortunadamente no se le presta toda la atención que nosotros deberíamos. Por un lado, los usuarios finales, como, y puedo estar equivocado, como la percepción que yo recibo por parte, digamos, de la arquitectura en general. Yo echo de menos los cimientos que se establecieron en Alemania con la Bauhaus, que no sé si lo he pronunciado bien, sí. Donde, bueno, pues ahí se empieza a establecer, digamos, las bases de la ergonomía, ¿no? En la arquitectura. ¿Qué cree que es lo que ha ocurrido para que perdáramos esa corriente a nivel europeo? El problema, bueno, que yo veo es que la arquitectura es una de las, no sé si de las pocas, voy a decir, es una de las profesiones que mezcla en una coctelera de difícil mezcla técnica y arte. Arte entre comillas, si quieres. Entonces, mezcla función y estética, ¿no? Entonces, depende de qué lado caigas, si caes más de la función que de la estética o caes más de la técnica que del arte, en diferentes proporciones te dan objetos construidos que responden más a una concepción estética artística que no una concepción técnica funcional. Esta es la coctelera de muy difícil equilibrio, ¿eh? Entonces, yo creo que es una de las profesiones y además, dentro de este objeto acabamos viviendo todos, ¿no? Viviendo, experimentando. Estamos en colegios, en museos, en ayuntamientos, en espacio público, en espacio privado, en espacio residencial. O sea, toda esta coctelera es para que nosotros vivamos o actuemos con el espacio construido. Entonces, es fácil perderse. O sea, es fácil perderse porque la escuela es heterogénea, los conocimientos son múltiples, son poliédricos. Entonces, cada persona acaba destacando y acaba poniendo en valor unos platos más que otros. Yo siempre digo que una balanza, que yo no juego en una balanza de dos platos, jugamos en balanzas muy complejas con muchos platos. Entonces, depende de lo que acabas poniendo en cada plato, te da un menú, te da un objeto, te da un edificio, te da otro. Yo creo que la madurez del profesional te hace ponderar mejor estos platos, te hace sacar algunas conclusiones y te hace trabajar en unas líneas en vez de en otras, ¿no? Entonces, hay arquitectura de vanguardia, igual que hay cocina de vanguardia, pues hay arquitectura de vanguardia que está claro que los pesos en esta balanza se han puesto en unos diseños que a lo mejor han posicionado la funcionalidad o las necesidades personales, las han relegado ligeramente, ¿eh? Porque ellos no te dirán nunca que las han olvidado y seguramente no las han olvidado del todo, pero sin duda no están en primera línea. Entonces, en mi caso, claro, los valores
que hemos puesto en nuestra arquitectura predomina la función, predomina las necesidades personales dentro del espacio y después intentaremos que además todo esto comulgue con un objeto técnicamente solvente y estéticamente lo mejor posible, ¿no? O sea, no es que nos hayamos perdido en el camino, es que es difícil alinear todos los parámetros para dar una respuesta coherente a una profesión tan compleja, creo yo, que tiene tantos inputs, entre ellos el económico, y ponerlo en orden es muy complicado. Pero bueno, ciertos valores yo creo que te ordenan fácilmente, ¿eh? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero accesibilidad y diseño en principio no tienen por qué estar regido, ¿no? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Antes, cuando hablábamos un poco fuera de cámara, por decirlo de alguna manera, claro, accesibilidad, el problema del desconocimiento, ¿no? La accesibilidad ahora mismo es una bandera que es necesario defender y es un eslogan que es necesario titular. ¿Por qué? Vamos a hablar como de discriminación positiva. O sea, de hecho, a mí me gustaría dejar de hablar de accesibilidad, no ahora, en un futuro, ahora es necesario. ¿Por qué? Porque es una transversalidad en todos nuestros proyectos que debe ser inherente al pensamiento de todos los profesionales que actuamos en el campo de la construcción. O sea, no hay que decir, ¿y la accesibilidad? Que no se te olvide. Por supuesto, ¿no? O sea, la accesibilidad, yo siempre digo, no debe ser una imposta sobre el proyecto, no debe ser un artificio sobre el proyecto, no debe ser una ortopedia sobre el proyecto. O sea, el proyecto debe nacer, igual que nace con criterios de sostenibilidad y de coeficiencia, igual que nace con criterios de mejora del espacio, de captación de la luz, de 1000 aspectos arquitectónicos, ha de nacer con esta capa también integrada de accesibilidad. Y entonces no tendremos que defenderla a capa y espada porque ya por un proceso de madurez social, de madurez profesional, todos nosotros la habremos integrado de mejor manera. En concreto, lo que tú dices no está reñida con el diseño, ni mucho menos. El problema es que cuando no se entiende así, cuando se entiende como yo ya tengo el diseño hecho y ahora tengo que resolver la accesibilidad. Pues claro, esto es un problema. Es un problema de concepción inicial, original, claro, que deriva en un sobreesfuerzo de proyectos, sobreesfuerzo de costes y acaba siendo pues un pequeño artificio sobre el espacio. Claro, esto lo tenemos que ir mejorando con el tiempo, pero en eso estamos. Y sin duda cada vez hay mejores diseños que incorporan criterios de accesibilidad en criterios generales y que no son artificio sobre el espacio. Cada vez que tengo oportunidad en algún foro, y en este caso conversando contigo, suelo comentar de que, bueno, los seres humanos no tienen discapacidad, sino que la discapacidad surge cuando no puede desenvolverse de forma autónoma en el entorno, ¿no? El 4 de diciembre del 2017 fue la fecha. Digamos, un punto de inflexión, ¿no? Fue un punto de inflexión en España, donde se marcaba que toda obra nueva debería ser accesible y toda obra antigua, anterior al 2017, debería de verse, digamos, hacerse las mejoras o las adaptaciones establecidas por el Código Técnico de Edificación, ¿no? En este sentido, del 2017 hasta ahora, bueno, pues mientras a mí no me demuestre lo contrario, yo digo que España es la que está discapacitada y no los ciudadanos que viven en ella. Está claro. ¿Qué cree que es lo que está fallando? Bueno, primero un tiro al aire que es en un enunciado grande, madurez social. O sea, nos falta mayor reconocimiento de la diferencia. O sea, no hay un estándar de persona, por suerte, y la diferencia vuelve a ser la norma. Entonces, entender la diferencia como la norma
y pensar con un criterio amplio, ¿vale? O sea, nos falta madurez, nos falta recorrido. Y claro, es lo único que justifica que desde el 2017 hasta el 2024, o sea, en 7 años, no se hayan cumplido los hitos legales y que no haya pasado nada. O sea, que no haya habido ni fiscalización ni preocupación. O sea, ha brillado por su ausencia. Entonces, nos falta mucho recorrido y tenemos que seguir aquí en la cresta de la ola todo el día, desgraciadamente, haciéndonos ver como colectivo y como nicho. Bueno, poco a poco vamos construyendo y cada vez hay más sensibilidad. No sé si estamos creciendo al ritmo adecuado, pero sin duda estamos creciendo. Estoy de acuerdo contigo que no, las personas no son discapacitadas, son los espacios los que discapacitan, y en concreto yo acostumbro a decir una frase, o sea, si yo no puedo subir al Himalaya, que es un espacio natural en el cual yo no tengo las condiciones físicas para acometerlo, pues bueno, es un espacio natural, es una geografía existente, pero siempre digo que los espacios construidos por y para las personas no consigan responder a las necesidades de las diferencias de todas las personas, esto sí que es un problema social y esto sí que es un problema nuestro. Entonces, esto es lo que debemos reconocer, asumir y poner medios, ir poniendo solución. En la obra nueva es más fácil porque se acomete de cero, pero es que tenemos muchísimo parque edificado que hay que resolver. Y bueno, yo peco de optimista, pero no es tan difícil, no es tan difícil. Yo creo que falta actitud y también faltan más profesionales vinculados, porque aquí, claro, también barreré un poco para casa. Como ahora no todos estamos especializados en lo mismo, cuando hay que acometer algún espacio, alguna reforma de algún espacio por un arquitecto no tan especializado, vamos a decir, con carácter general, acaba encontrando más dificultades. Esto no se puede hacer, esto. Los que estamos más en la harina no vemos tantos problemas. Para empezar, por un problema de actitud, porque se ha de resolver. Entonces, como se ha de resolver, tu cerebro ya está predispuesto a resolver. Después, evidente, hay formación, hay experiencia, hay técnica para poderlo para poderlo llevar a cabo. O sea, que en este sentido, lo que diría es que hay mucho trabajo por hacer y que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con los mejores profesionales, si se puede. No sé qué opinarás tú en este caso, pero la percepción que yo tengo, recientemente ha habido acontecimientos en edificios, no voy a mencionar ninguno porque simplemente con que tiremos de hemeroteca, pues seguramente encontrarás las noticias. Pero hemos tenido edificios en incendios, hemos tenido locales de ocio también que han sufrido incendios, ha habido locales de ocio que incluso se han tenido, digamos, hundimientos en su pavimento, en su propio piso. Resulta curioso que de igual forma que se pide, por ejemplo, bueno, pues tener en cuenta el tema del sistema contra incendio, no se valore tanto el tema, porque sí, hablan de los sistemas contra incendio y entre ellos las evacuaciones. Y no le den el valor suficiente a lo que corresponde a la accesibilidad universal. Porque si empezáramos a cumplir con la accesibilidad universal, ya incluso las salidas de emergencia ya estarían más que adaptadas para poder evacuar, ¿no? Por otro lado, a mí me genera muchísima inquietud desde que se aprobó esa ley donde yo hago una declaración responsable para abrir un local o en un momento dado una vivienda, con eso queda todo solucionado. La administración entiendo de que no tiene suficientes inspectores en un momento dado para comprobar eso. ¿Dónde cree que podría estar el punto ese de equilibrio para que, bueno, yo hago esa declaración responsable, pero que luego eso se cristalice con la realidad de esa declaración, ¿no?
¿Cómo lo ves? Sí. Es de difícil resolución, porque se mezclan dos cosas. Volvemos a un tema de madurez social, o sea, en cuanto una sociedad es más madura se cometen muchos menos errores y es mucho más fácil explicar las cosas y que todo el mundo las lleve a cabo sin decirte, para 4 que vienen, para no sé qué. A ver, o sea, yo cuando oigo estas cosas creo que nos queda mucho camino por recorrer. Con lo cual, volvemos a un tema de madurez generalizada, o sea, pedagogía, pedagogía y pedagogía que tenemos que seguir haciendo. Mientras tanto, claro, cuando no existe pedagogía, golpe de ley. De hecho, España es uno de los países con más leyes de Europa. O sea, esto no sé si nos juega a favor, porque significa que tenemos que fiscalizarlo todo y decirle a la gente, no pises aquí que te vas a caer. Ostras, nos falta, no sé si sentido común. Vamos a llamarlo madurez. Vale, entonces, por otro lado, como decía, mientras maduramos y aprendemos y nos convertimos en una sociedad más responsable, golpe de ley. Más fiscalización, es lo que tú decías, la administración no llega. Entonces aquí en el tema de actividades, porque las declaraciones responsables se hacen sobre todo en actividades me refiero a oberturas de comercios y demás, la administración aquí tiene 2 frentes abiertos. El favorecimiento de la actividad comercial, por eso permite las declaraciones responsables, para que la gente pueda con una cierta agilidad abrir una actividad comercial y evidentemente de contraprestación recaudar. Y por otro lado, claro, si favorece la actividad comercial con carácter previo mediante una declaración responsable, está poniendo en el otro lado de la balanza, claro, la posibilidad de no inspeccionarlos a priori. Esto en residencial no pasa. O sea, nosotros en residencial necesitamos entrar a un proyecto, el proyecto tiene una licencia, o sea que el ayuntamiento ya se ha revisado el proyecto que tú llevarás a término. En la actividad comercial en muchos casos no es así, por el favorecimiento de la propia actividad comercial. Entonces sí que necesitamos más inspección, es más inspección. De hecho, los ayuntamientos, al menos en los que yo más o menos trabajo, disponen de 2 años posteriores a la propia abertura de la actividad para poderla inspeccionar y decir no lo has hecho bien. ¿Qué pasa? Que muchas veces pasan estos 2 años y esta visita no se ha producido. Entonces hay actividades comerciales que han abierto con rampas infumables o, por decir un ejemplo que seguro que has visto al pie del día, o con otras medidas absolutamente insalvables y que siguen funcionando a día de hoy porque evidentemente no presentaron una documentación que apoyara la actividad y no han sido fiscalizadas. Hay una cierta disfunción en el sistema. Seguirlo denunciando, no denunciando a nivel legal, que a veces sí, también, seguir poniéndolo en evidencia, ¿no? Hay que mejorar los sistemas, los canales, las inspecciones y el conocimiento colectivo sobre lo que hacemos. En este sentido, en un momento dado, ¿qué papel pudiera jugar los colegios de arquitectura? En ambos sentidos, en arquitectura general como en arquitectura técnica. Bueno, las administraciones o las pseudoadministraciones, porque un colegio de arquitectos o fundaciones de este tipo no son administraciones al uso, pero casi a veces el tamaño y la estructura les hacen ser prácticamente administraciones. Las administraciones necesitan relacionarse más y mejor y yo soy consciente de que lo intentan. Lo intentan con un poco de derrota. O sea, a veces los despachos están demasiado arriba, que digo yo, no están demasiado lejos de la actividad cotidiana y los enunciados quedan en despachos. Entonces, a veces se enuncia bien, pero se traslada mal o no se traslada porque todo el mundo firmamos el enunciado de la paz en el mundo, por decir una perogrullada, pero bueno, del enunciado de la paz en el mundo a las acciones cotidianas que deberíamos ir haciendo para que esto se llevara a cabo, hay un abismo. Pues salvando las distancias pasa lo mismo. Yo soy consciente de que el Colegio de Arquitectos lo pretende y lo empuja y que tiene comisiones.
la cual en particular en el Colegio de Arquitectos de Cataluña yo participo en la Comisión de Accesibilidad, que se reúne con las administraciones y que acuerdan algunos hitos para mejoras, pero no son suficientes. ¿Qué menos? Como mínimo esto, pero sigue quedando en un nivel demasiado alto y con poca capacidad ejecutiva de todo. Bueno, mejorar y seguir. Para todos los seguidores, como siempre suelo recordar, justo en la caja de diálogo, toda la información que Marc nos facilite de sus datos y demás, por si alguien quiere contactar, lo dejaremos y demás. Y de esa forma, bueno, pues podréis tener acceso a los servicios que le ofrece. Dicho esto, Marc, cuando os llega un usuario final a vuestro despacho, ¿cómo se actúa? Porque entiendo que o bien actuáis, digamos, a título personal, por ejemplo, en mi caso, que yo quisiera hacer una remodelación o algunas adaptaciones de mi casa, o también ejecutáis obra nueva. Bueno, ejecutamos poca obra nueva. Ya nos gustaría hacer más, pero cuando te van conociendo y también te van etiquetando un poco de bombero, actualmente hacemos mucho de bombero. O sea, bombero es, por distinguir, voy a decir que trabajamos en dos tipos de actuaciones básicas. Las urgentes y las previstas. Entonces, las urgentes vienen derivadas en muchos casos de accidentes, o sea, de discapacidad sobrevenida. Desgraciadamente, un accidente laboral, un accidente de tráfico, por mencionar dos casos, pues derivan en una persona que sus condiciones cambian de la noche a la mañana y cuando recibe el alta médica tiene otra vida nueva por delante, la casa del revés. Entonces, está clarísimo que su vivienda era una y ahora necesita una adaptada, una diferente, unos cambios en la propia vivienda y nos toca actuar con carácter de urgencia, a veces a través de las aseguradoras o de los propios abogados. Entonces, es lo que te digo, aquí actuamos con carácter de necesidad extrema, las actuaciones son muy funcionales, el dinero es el que es y a veces pues, se actúa con carácter inmediato para que la persona pueda volver a casa con unos mínimos. Después están, por no extenderme mucho, después están las actuaciones previstas. Las previstas pues, pueden responder a un envejecimiento progresivo, pueden derivar de una discapacidad congénita, de algún miembro de la familia y entonces las personas, el núcleo familiar va entendiendo que tiene que acometer unas mejoras de su vivienda para gozar pues, del máximo confort, autonomía e independencia, ¿no? Entonces, estas se prevén con un poco más de tiempo, me vienen a buscar, yo visito la vivienda, hablo con la persona, con el entorno familiar, intentamos proponer ideas, soluciones, consensuarlas, evidentemente, presupuestarlas. Todo esto acaba derivando en un proyecto, en un diseño de mejora, en una licencia y en unas obras. Con estas se actúa con más tiempo. Yo estoy actuando principalmente en parque edificado. Sí que he tenido algunos encargos de vivienda nueva, pero no son los que más. Por eso al principio de esta respuesta te decía principalmente de bombero, ¿no? Bueno, actuamos sobre parque edificado, con lo cual hago mucha reforma, mucha implantación de elevador, tanto en vivienda unifamiliar como en plurifamiliar, adaptaciones de bloques de pisos, ¿no? De vestíbulos, de comunidad de propietarios. Por suerte, todos envejecemos, por suerte, porque la otra opción creo que es peor. Entonces, y tenemos que envejecer con la mejor calidad posible, personal y espacial. Entonces, comunidades de propietarios y particulares que se plantean vivir de la mejor manera posible en sus hogares. Tú antes has dicho la palabra hogar, porque yo creo que una vivienda es una definición, vamos a decir, geométrica y espacial, pero un hogar es algo más. Entonces, conseguir esta calidad de vida y de espacio en tu hogar, pues te permite, sin duda, estar mejor, ser más feliz.
sí, sí. ¿Con las administraciones públicas tienes alguna relación? ¿Has hecho algún tipo de trabajo con ellos? Sí, sí, actúo un poco por proximidad. El tamaño del despacho, digamos, no me permite según qué distancias, aunque hemos trabajado en Madrid, hemos trabajado en Málaga, hemos trabajado a distancia. Mira, la última consultoría la hemos hecho en Extremadura, e incluso hemos hecho una consultoría internacional, hablando de administraciones, tiraré el hilo desde aquí. Hay un equipo internacional en Lima, en Perú, que nos contactó para que hiciéramos de consultores internacionales en la mejora de un pavimento podotáctil en el aeropuerto de Lima. O sea que sí que hemos picoteado de temas de accesibilidad porque cada vez mi exposición y mi experiencia es mayor y entonces también tienes más que aportar. Pero Arquetica, yo siempre digo que es una sastrería. Me gusta entenderlo así porque tiene un concepto de traje a medida, tiene un concepto de atención personalizada que no me gustaría perder. Pero ¿trabajamos para la administración? Sí. Por ejemplo, aquí en el ayuntamiento de mi ciudad, aquí en Tarrasa, hemos hecho asesoramiento, se suele empezar con muchos informes de accesibilidad. O sea, hace unos años nos encargaron la revisión, la auditoría y los informes de mejora de la accesibilidad de 15 edificios municipales y estudiamos todos los espacios que eran de acceso público y libre, o sea, que todo el mundo podía entrar, los estudiamos para mejorar la accesibilidad tanto física y mejoramos, bueno, los informes incidían en accesibilidad física, en accesibilidad visual, en accesibilidad auditiva y en accesibilidad cognitiva. O sea, cubrimos con los informes, dimos consejos de mejoras de accesibilidad en todos los ámbitos que nosotros entendíamos posibles para que esos espacios pudieran ser usados por el mayor número de personas posibles. La administración normalmente nos encarga estudios, ¿no? Estudios e informes. Después acaban derivando en implantaciones y mejoras que acostumbran a llevar a cabo ellos. De hecho, el último trabajo que hemos hecho para un ayuntamiento, que ha sido muy gratificante, y te lo digo también para que veas el ejemplo particular que nos encargaron la mejora de la accesibilidad vertical, a veces el encargo está muy acotado, de un cine municipal, que evidentemente al cine se accedía con unas terribles escaleras, ¿no? Claro, las salas del cine se sitúan en una posición preferente y hemos hecho un proyecto de mejora de la accesibilidad para acceder a las dos salas. Es un cine muy pequeño, municipal, y hemos hecho este proyecto del cual estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Hemos hablado, digamos, como bien estás comentando, tu casa es una sastrería, uh-huh, donde hacemos trajes a medida. Y más allá de la documentación, de aquellos informes y demás, digamos, la barrera que yo veo que sí se está, digamos, rompiendo, la que se está eliminando, como tú comentas, actuando desde la pedagogía, es bueno, que afortunadamente la accesibilidad se está poniendo de moda. Uh-huh. Que la accesibilidad es una bandera que, bueno, ahora todo el mundo la está empleando y demás, uh-huh, pero por otro lado no cree que muchos se están sumando a ese carro o subiendo al carro y se está mal empleando la accesibilidad. ¿Me explico? Sí, bueno, como todos los sectores, vamos a decir, emergentes, y me duele leer la accesibilidad como un sector emergente porque creo que tiene que calar y tiene que generar un pozo transversal en el que todo el mundo entienda que la mejora de la accesibilidad nos beneficia a todos. Pero bueno, es verdad que cuando empieza a despuntar, pues hay perfiles profesionales que dicen, ay, pues yo también lo hago. Ay, pues voy a vender barras de baño. Ay, pues voy a poner, yo qué sé, rampas de PVC. Entonces, si no hay pozo, si no hay conocimiento, si no hay experiencia, la prescripción
y la solución puede ser incorrecta, pero como mínimo puede ser parcial, o sea, puede dejarse cosas por el camino. Entonces, es necesario, de hecho, estamos trabajando mucho para que haya un reconocimiento fehaciente de los profesionales. Por ejemplo, yo formo parte de una asociación que se llama SEPAU, que es Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal, donde tienes que entrar demostrando tu especialidad, demostrando tu trayectoria y tu experiencia, si no, no puedes acceder. Entonces, somos un número limitado de profesionales, es una asociación con sede en Madrid, pero con impacto estatal. Y desde la asociación estamos trabajando contra las administraciones para este reconocimiento, o sea, para que no cualquiera pues contrate a cualquiera para hacer un tema particular de accesibilidad, ¿no? Si hay un concurso público de mejora de algunos espacios, pues que se valore la especialidad y la experiencia para garantizar una mejor solución, porque si no es que todo el mundo acaba apuntándose al carro. Y disculpa, te he comentado esto, y perdona la interrupción. No te preocupes. Porque se suele ser habitual de pongamos una rampa y luego llegamos, pues pongamos una rampa y digamos que es accesible. O pongamos la pegatina del símbolo internacional y digamos que es accesible. Entonces, en ese sentido, puede ser hasta contraproducente. Del todo. Es que yo ahora, te contaría, voy a una comunidad de propietarios, que es un ejemplo, a veces es mucho más gráfico. Voy a la comunidad de propietarios y te encuentras, me llaman a raíz de que una persona, en este caso iba en silla de ruedas, me atiende la persona, es una vecina del bloque y viene el gestor de la comunidad de propietarios, el gestor de la administración, el gestor de fincas. Y ya me estaba diciendo, no, porque tú pones aquí una rampita, porque tú pones aquí esto. Bueno, vale. O sea, y además el tema de los costes, ¿no? No, porque esto es más barato. Bueno, vale. Pero hay que saber que antes de una puerta y después de una puerta se necesita una meseta de un cierto diámetro para garantizar una movilidad. Tú no puedes enfrentarte a una puerta con una rampa, la rampa debe tener una pendiente. O sea, y yo ahora haré una propuesta de solución para esa comunidad. Si mi interlocutor, y ya lo veo, te lo digo con confianza, si mi interlocutor es el gestor irá a su paleta de confianza, hablando mal y rápido, a su constructor de confianza y le hará una solución de compromiso que no cumplirá, pero sin duda será más barata que lo que yo propondré. Pero no porque lo que yo proponga sea más caro, porque lo que yo propongo es lo que cumple. Pero claro, si haces una rampa más corta con una pendiente infumable, no le pones el pasamanos, no garantizas la maniobra, etcétera, pues claro que es más barato. Es más barato, pero está mal. Pues ¿cuántas de estas hay? Nos cuesta mucho. Y como no hay garantía de que te lo haga alguien que sepa, pues el problema está servido. Entonces necesitamos acudir pues al cirujano de turno si te tienen que operar de miopía o al cirujano especialista si te tienen que operar del riñón y no son el mismo. Y aquí se mezcla todo. Creo que con lo que acabas de decir responde en parte a la pregunta que te iba a lanzar ahora. Código técnico de edificación siempre establece unos mínimos, cuando normalmente se tiene en cuenta, bueno, pues aquellos máximos. En el caso, por ejemplo, en vía pública, corrígeme si me equivoco, que puedo ser equivocado, pero, por ejemplo, los acerados nuevos deberían de cumplir un ancho de acerado de 2 metros aproximadamente. Y en caso de circunstancias, porque no se puedan acometer los 2 metros porque haya que hacer una adecuación a la calle, bueno, pues de 1,50 a 80. En el caso de las puertas, pues 3/4 de lo mismo. Tenemos ancho de puertas de 80. Pero se nos pasa muy por alto el planteamiento de que las cosas van evolucionando y si bien, por ejemplo, una silla, que es el ejemplo más gráfico y visual que puedo poner,
ya tiene los 70 centímetros. Si yo pretendo pasar con las manos y tengo una puerta con un ancho de 80, ya tengo dificultades para el paso. ¿Por qué no empezamos a hablar de máximo? Sí, mira, claro, es que te iba a decir, alguien comentó esto por redes, eras tú, en una de mis últimas publicaciones. En realidad no podemos hablar de máximos por un tema de madurez, por un tema de madurez, y tenemos que seguir hablando. Yo creo que está bien ponerlo sobre la mesa, pero tenemos que seguir hablando de conceptos básicos, de mínimos, vale. Enseguida tenemos que superarlos, o sea, tenemos que superar los mínimos y tenemos que superar los conceptos básicos para hablar con una cierta amabilidad de confort, de facilidad de uso. Y no ir a buscar el ajuste en centímetro más y centímetro menos. Desgraciadamente vuelve a ser un tema de recorrido. Hace unos 15 días tuve una charla con un arquitecto, amigo mío, Marc Alís. Hicimos un directo en Instagram. Marc es arquitecto y tiene una distrofia muscular y evidentemente él acometió la reforma de su vivienda y siempre hablaba de puertas de metro 10. Claro, porque depende, claro, si la puerta la tienes que coger perpendicular, pues puedes tener una dimensión, pero si la coges mediante un giro, si vienes de otro espacio, o sea, las cosas tienen que facilitarnos el uso. Volvemos a lo mismo, el espacio construido por y para las personas, por favor, que sea por y para las personas, no para la normativa. Un error que yo esgrimo también mucho es no se puede proyectar con la normativa, porque la normativa son mínimos. O sea, si tú coges la normativa y la aplicas en un proyecto, te acostumbra a dar un espacio, vamos a decir, poco solvente, de poca calidad. Ay, no, es que funciona todo, es que todo cumple. Bueno, todo cumple, pero es un petardo de espacio, porque a lo mejor, vuelvo a lo mismo, tiene las puertas mínimas, los pasillos, manías de los pasillos que nos consumen espacios, quizás mejor optimizarlos, integrarlos en espacios mayores, buscar mejor la luz. O sea, hay una serie de conceptos sencillos que se pueden aplicar con carácter general y son soluciones de accesibilidad sin tenerlas que etiquetar, que facilitan la movilidad y facilitan el uso. Estoy de acuerdo contigo, tenemos que superar el concepto de básico y el concepto de mínimo, pero en según qué contextos tenemos que entrar con conceptos básicos. Pero entre tú y yo te entiendo perfectamente, Joshua. La sociedad española, si hay algo que nos caracteriza, es que algunas veces para entender algo nos tiene que doler el bolsillo. No sé si estarás de acuerdo con esta concepción que te acabo de expresar. Dicho esto, ¿puedes explicar en el caso de ya la obra ya, digamos, que ya está ejecutada, que está antigua, a la hora de cualquier adecuación o adaptación para mejoras de accesibilidad, en cuanto en un momento dado pudiera revalorizarse? Y pongo un ejemplo. Hay un edificio, 3 plantas, hay hueco suficiente para poner un elevador, sea hidráulico o neumático, y bueno, pues digamos que el edificio está conforme con ello y demás, se presentan a ti, tú ejecutas, digamos, el proyecto y demás. Desde el que vive en el bajo, que en principio no lo va a usar, hasta el último, el hecho simple de poner un ascensor, ¿en cuánto se podría revalorizar la vivienda? Tengo que ser prudente, tengo que decirte, no lo sé. No lo sé porque yo no soy del sector inmobiliario, pero lo que sí que te puedo garantizar es que cada vez que he estado en una reunión de comunidad de propietarios para la implantación de un elevador, el gestor inmobiliario no ha dudado ni un segundo en decir, tu piso va a valer más. A cualquiera de los vecinos que ponía alguna traba, tu piso va a valer más, te lo vendas o te lo alquilas. Tu piso se va a revalorizar, sin duda. O sea, no hay ninguna duda en que un inmueble con una eliminación de barreras verticales se convierte en un inmueble actualizado y revalorizado a nivel de mercado.
O sea, que es un 2 en 1. No solo va a poder vivir mi madre, yo o cualquiera de nosotros cuando envejezcamos, sino que lo vas a poder vender a un precio de mercado más alto que el que tenías hace 4 días. Sería imprudente si te dijera cuánto, pero sin duda, no me equivoco si digo que más del 20% y algún inmobiliario me dirá, hola, y más, seguro. Pero es que quiero ser prudente por no ser yo un inmobiliario especialista, ¿me entiendes? O sea, no hay ninguna duda que se revaloriza, sea a título individual, o sea, si tienes una vivienda particular, sea a título colectivo, si vives en un edificio plurifamiliar, el inmueble es mejor inmueble, es más inmueble de mercado con la resolución de la accesibilidad, sin duda. Y en el caso que hagamos las adecuaciones en la vivienda propia, de adaptaciones en baño, puertas y habitaciones, ocurre 3/4 de lo mismo. Se revalorizaría también, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que aquí yo entiendo que sí. Pero igual que el tema de un ascensor, todo el mundo lo empieza a ver claro, volvemos a un tema de pozo social, ¿no? Todo el mundo ve claro, claro, tiene ascensor. Ya al tercero ya puedo subir con ascensor, todo el mundo lo ve claro. En un tema de un baño más amplio, todavía encontrarás a alguien que te dirá, bueno, pues es que es demasiado grande. No es demasiado grande, pero es que no lo usas confortablemente. No podéis usarlo una persona en la pica, otra en la ducha, o sea, no tienes una facilidad de maniobra, no puedes entrar cuando te has roto un tobillo, o sea, tienes que explicarlo, todavía tienes que explicarlo, ¿de acuerdo? Sin duda para mí es mejor vivienda y sobre todo me gustaría decir si lo has puesto en manos de un especialista, porque si no, si la solución es ortopédica, es posible que la revalorización sea, digamos, entrecomillada, ¿eh? Porque lo van a ver, yo a veces hablo de intervenciones sanitarias, o sea, y esto me pasa a veces con personas accidentadas, ¿no? Si la intervención es muy sanitaria, la vivienda se puede descaracterizar, puede perder, o sea, se puede convertir más en un pseudo residencia, que digo yo, que no en un pseudo hotelero, que sería más confortable, ¿eh? Y aquí es donde nos tenemos que mover bien. Tenemos que tener la habilidad necesaria, la especialidad necesaria para resolver la accesibilidad con la mayor calidad posible. Y ya hemos hablado de diseño, accesibilidad. Se puede. Cuando te digan, es que aquí no se puede, pues es posible que no sepa, porque todos tenemos limitaciones. Desconozco cómo funcionará en Barcelona, en la Comunidad de Cataluña. En el caso de Andalucía, hasta febrero o marzo, creo recordar, de este año, se podían presentar, digamos, a la Junta de Andalucía los proyectos donde había una parte que era subvencionable en el caso, digamos, de la comunicación vertical, ¿no? La utilización de ascensores, ¿no? En el caso de Barcelona, más o menos, ¿por qué fecha vienen saliendo las propuestas de presentación de proyectos? No hay una fecha fija. No hay una fecha fija. Te diría, siendo optimista, porque últimamente con los fondos europeos, los Next Generation, no ha habido ayudas directas a la accesibilidad. Ha habido ayudas enmascaradas, no lo digo a mala fe, pero ha habido ayudas de mejora de la eficiencia energética y bajo ese paraguas tú podías introducir algunas mejoras de accesibilidad, pero ayudas directas a la accesibilidad no ha habido. Pero como los fondos europeos están llegando con, vamos a decir, con relativa facilidad, cruzo los dedos, las autonomías y los ayuntamientos han dado un paso atrás con ayudas directas. Yo creo que en Barcelona hace tiempo que yo no soy conocedor de que haya habido ayudas directas, pero, por ejemplo, ahora casualmente, es una casualidad, o sea, para resumir y que nadie se confunda, las autonomías y los municipios yo creo que tienen la voluntad de intentar sacar como mínimo una ayuda al año. ¿Qué puede pasar? Puede pasar esto, que si las ayudas vienen de Europa, pues la autonomía no las saca, o si la coyuntura política de Cataluña es más compleja, pues acaban saliendo más tarde y el ayuntamiento entonces se escuda en que no recibe la subvención para no sacarlas a tiempo y estas marañas se enredan enseguida, ¿eh?
pero como mínimo se intenta que haya una ayuda al año. De hecho, ahora mismo aquí en el municipio de Tarrasa, donde yo resido, nos ha llegado una aprobación de pleno municipal para ayudas directas que saldrán a partir del 2 de septiembre. Mira, aprovecho, el 2 de septiembre, ayudas directas a mejoras de la accesibilidad a particulares y comunidades de vecinos. O sea que en este caso, a nivel municipal, vamos a tener ayudas directas a la accesibilidad a partir de septiembre. O sea que bienvenidas. Genial. Teniendo en cuenta la información que estás diciendo y sin saber todavía en septiembre o octubre cuando salgan ese tipo de ayudas, ¿en qué porcentaje pudieran ayudar? En anteriores, digamos, propuestas, si os llega alguien a ustedes, más o menos, ¿en qué porcentaje estaríamos hablando? Lo quiero dejar muy claro, que todo esto queda muy entrecomillado porque estamos hablando de cosas anteriores, porque desconocemos lo que va a ocurrir a futuro. Pero, por ejemplo, yo soy usuario, por ejemplo, de Castelldefels, necesito una adecuación particular, llego a vuestro despacho y requiero de los servicios y de vuestra ayuda. ¿Cuánto tendría que aportar yo, digamos, de forma particular y cuánto en un momento dado podría yo recibir por parte de la administración? Vale. A ver, porque, mira, me gusta la palabra maraña porque se enreda todo mucho. O sea, el canal administrativo no es fácil y esto hay que decirlo. Pero antes de explicar un poco cómo funcionan los canales administrativos para que te den una subvención, vamos a ser positivos y vamos a decir que las ayudas pueden llegar al 50% de la actuación. El 40, el 50, ellos evalúan. A veces la aplicación del porcentaje no es fijo. Ellos evalúan la mejora y te dan una horquilla que puede estar entre el 40 o el 50, a veces el 60. Depende del año, de la convocatoria, de la potencia de la subvención. Yo, el texto que he leído en concreto de mi ayuntamiento de hace 4 días, que se aplicará el último trimestre del año, están diciendo que ayudas de hasta el 50%. O sea que es muy buena ayuda. O sea, el 50% de una intervención es muy buena ayuda. Vale, una vez dicho esto, cuando entras en el canal administrativo hay que asumir que la administración exigirá que hagas un proyecto y que tenga licencia, exigirá que el técnico esté titulado, evidentemente, exigirá una cuenta. Muchas veces es, bueno, ahora a lo mejor ahora me va a decir, no, en mi ayuntamiento no lo hacen. Bueno, vamos a hablar en condicional, pueden llegar a exigir incluso. En comunidades de propietarios, por ejemplo, pueden llegar a exigir una cuenta corriente donde tú ya hayas depositado parte de ese dinero para poder sufragar algunos costes de la actuación. Acta de comunidad de propietarios conforme se llevan a cabo las actuaciones. A veces te piden la ITE del edificio o el certificado energético del edificio, que son a veces trámites técnicos que la comunidad no tiene. O sea, quiero decir que cuando entras por el canal administrativo hay que asumir que la lista de requerimientos es larga. Pero si se mira en perspectiva respecto a la ayuda, bueno, eso es un poco de apretar los dientes y decir, venga, vamos a por ello, porque al final la administración sí que retorna ese dinero y entonces es cuando se compensa. Porque en actuaciones que empiezan a tener pues 4 ceros, ostras, el 50% de 4 ceros empieza a ser muy interesante. Entonces, aunque el camino administrativo sea complejo, porque acostumbra a serlo, pues las subvenciones llegan. Siguiendo con esta medida de ejemplo para que la gente nos pueda entender en un momento dado, bueno, pues qué recursos pudiera tener o a qué puerta pueden llamar. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de un edificio que vamos a hacer digamos, una adecuaciones de la entrada, digamos, del acerado al portal para llegar, digamos, al posible elevador que vamos a incorporar. Y pongamos que el presupuesto total, que estamos hablando en un imaginario, vamos a dejarlo bastante claro, para redondear, de 10.000 euros, por poner un ejemplo. De esos 10.000 euros de proyecto, por ejemplo, que tú llegaras a presentar, ¿cómo
¿cómo tendría que actuar, digamos, la comunidad de vecinos hacia tu despacho de arquitectura? En realidad el coste... Dime. ¿Cuánto tendría que aportarte esa comunidad a tu despacho de la aportación que te ejecute a ti? ¿Cómo se deriva a la parte que correspondiera a la administración en caso de aprobación de proyectos y demás? No sé si me estoy explicando lo suficientemente. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no sé si entrar tanto en detalle técnico, pero te daré algunas pistas. Seré muy generalista. Sí. Aquí estamos hablando de generalidades. Vamos a hablar en términos... Porque luego cada caso específico tiene su idiosincrasia, evidentemente. Sí. Por ejemplo, una operación, yo hablo en términos de operación, una operación de 10 o 15.000 euros, o si quieres 20.000, de adaptación de vestíbulo, claro, ¿qué comporta? Esa bolsa de operación comporta el coste más alto, la obra. La ejecución de la obra suele ser, vamos a hacerlo sobre 10.000 porque es más fácil de calcular. La ejecución de la obra... Por eso he puesto un número redondo con el fin de que la gente pueda tener una idea más clara. Pues seguramente que la ejecución de la obra de esos 10.000 será el 70 o el 80% será ejecución de obra. O sea, la obra valdrá a lo mejor 7.000, 8.000 euros de esos 10.000. Es muy probable porque el grueso de las operaciones es la obra. Digamos, después está el otro porcentaje. Los otros porcentajes serían administración, que serían licencias, tasas, impuestos, y consultoría. La consultoría es el técnico, proyecto, desarrollo de planos, etcétera, y consultoría específica. Esas son las tres patas. Hay alguna, por simplificar, costes de obra, costes administrativos, costes técnicos, ¿de acuerdo? Pues si el coste de obra está entre el 70 y el 80, los costes técnicos pueden estar entre el 10 y el 15 y los costes administrativos entre el 5 y el 10. Este es un poco el mapa de las operaciones de construcción, casi que te diría a nivel general. Muy simplificado, pero para que lo sepa la gente. Entonces, si vienen al despacho y quieren acometer una actuación de este tipo, contra el despacho, con Arquética, solo tendrán que trabajar con este 10-15%. O sea, yo haré mi trabajo de desarrollo de proyecto, de solicitud de licencia, de solicitud de presupuesto de obra, de presentación de papeles al ayuntamiento. Yo haré todo esto con este 10-15% de los costes generales. La comunidad no tendrá que acometer más costes hasta que no se obtenga la licencia y hasta que no se empiece la ejecución de las obras. O sea que en realidad yo creo que en todas las operaciones, y esto está bien poderlo explicar, las comunidades o los particulares, es igual, la persona que acomete la actuación o la entidad, a veces una empresa, se mueve mucho tiempo, depende de la duración, pero se suele mover mucho tiempo con un coste bajo, Y los costes empiezan a incrementar en cuanto se empiezan las obras. Aquí los costes es cuando se ponen en una curva alta, porque a veces estás más tiempo gestionando para conseguir que algo se haga y que vas a tardar 2 meses en hacerlo. Pero resulta que llevas 3 meses gestionando. O sea, la administración tiene esto. Pero no quiero huir de escena. Los porcentajes son más o menos esto y contra el despacho acabas trabajando con estos valores que a lo mejor serían entre 1.000 y 2.000 euros. Hablamos del escenario de comunidad de propietarios vestíbulo, ¿eh? Sí. Claro, estamos hablando, y además que quiero dejar muy claro y recalcarlo, de que estamos hablando ahora mismo de generalidades, porque cada caso es específico, tiene su idiosincrasia y hay que, pues diseñar el proyecto en función de las necesidades, digamos, de que haya en cada vivienda de comunidad de propietarios o en viviendas particulares, ¿no? Sí. A la hora, digamos, en el caso de las comunidades de propietarios, bueno, pues desafortunadamente, como tú has comentado, pues eres un bombero, vas apagando fuego cuando desafortunadamente la curva de Gauss que tenemos en España demográfica, bueno, pues está demostrando que, bueno, hay un envejecimiento, que hay una longevidad, que eso, bueno, pues demuestra de que la calidad de vida española ha ido mejorando con el tiempo, lo cual hace de que,
tengamos, digamos, más Esperanza, uso sí. aquí en este planeta, Uh-huh. pero también nos surgen bastantes circunstancias, paradojas. Por un lado, el hecho del envejecimiento, dependiendo de, digamos, el uso y disfrute que hemos tenido de cada cuerpo de cada uno de nosotros, pues estará en mejor o peores condiciones y tendrá los achaques correspondientes a la edad en mejor o peor condiciones. Sí. Uh-huh. Y quita, digamos, las circunstancias sobrevenidas o que ya se tengan adquiridas desde nacimiento. Uh-huh. Siguiendo con esta generalidad, estoy dando toda esta parafernalia porque es importante para la comunidad de la mal llamada discapacidad que nos vea y al público general que nos pueda ver, que bueno, pues que gracias a que has aceptado la invitación, eternamente agradecido de aquí nuevamente, que tengan una oportunidad de decir, bueno, pues mira, a lo mejor no es el lobo tan fiero como me lo están pintando, ¿no? O no me hace cualquier lado porque en un momento dado esto me va a sobrepasar, ¿no? Entonces, pongamos que en esa comunidad, bueno, pues hay que hacer lo típico. O sea, si disponen de administrador de finca, pues tienen el administrador de finca y si no, su propia comunidad y van llevando y tienen a lo mejor una cuota, pues por poner un ejemplo, pues de 20 euros para mantener lo que es la comunidad. Uh-huh. A esos 20 euros de comunidad que paga cada de forma individual, hay que añadirle evidentemente el coste, digamos, una cuota que habrá que añadir uh-huh. a ese coste, ¿no? Por poner un ejemplo, y sigo con las generalidades, en algunos casos, si tenemos un porcentaje de ayuda bastante alto, a lo mejor tenemos que poner un añadido de unos 20 euros porque nos salga el porcentaje bastante alto y si uh-huh. el porcentaje es bastante bajo, pues a lo mejor tenemos que añadir 40 euros. Significa que se nos puede quedar por un lado o una cuota final de 30 euros o una cuota final de 60 euros. Una vez que tú tomas la rienda de un proyecto, porque digas, vale, yo acepto, por mi parte estoy de acuerdo, la comunidad está de acuerdo, ¿qué aportación económica en un momento dado tiene que hacer esa comunidad hacia el despacho? O sea, ¿tiene que hacer de forma directa una aportación económica o tú empiezas a adquirir, digamos, dinero al partir del momento por parte de que empiece a haber aprobaciones por parte de... o es un 50-50, no lo sé. No, yo normalmente separo muy claramente la fase de proyecto, la fase de consultoría, hasta la obtención de la licencia y esto se acostumbra a acometer con los plazos que acordamos. O sea, yo paso unos honorarios, los que sean, pues si es el proyecto pequeño del vestíbulo que decíamos 1.000, 1.500, se pasan unos honorarios, se acuerda con la comunidad una duración del proyecto, 2-3 meses, y se acuerdan unos pagos, se fracciona y se acuerdan. En este caso no va contra una derrama específica de la comunidad. Se entiende o quiero entender, hasta ahora me lo he encontrado así, me he encontrado que la consultoría, o sea, mi trabajo, acostumbra a ser el grano pequeño de la operación y es el bien necesario para poner luz a todo. Para saber los costes de obra, para saber los permisos municipales, para saber qué derramas tendrán que hacer. Una de las cosas que me pasa con comunidades maduras y que entienden lo que hay que hacer, yo cuando entro a una comunidad y me preguntan ¿cómo tenemos que resolver esto? Yo siempre digo ahorrando. O sea, lo primero es ahorrar porque en realidad lo que pasa muchas veces cuando la comunidad no está madura, y volvemos a otro tema de consenso y de maduración, en este caso de la comunidad de propietarios, es que cuando no hay consenso, el del tercero, el del cuarto o cualquiera o el de los bajos te dinamita la actuación. O sea, te vota en contra y te acaba enquistando la actuación 2 o 3 años más. Y cuando en 2 o 3 años te vuelven a llamar, dices, ostras, si eran los mismos que me llamaron hace 3 años, ahora tienen las mismas necesidades o más, y han perdido 3 años. Porque a nadie se le ha ocurrido que como mínimo podíamos aumentar la cuota 15 euros por vecino porque en 3 años volviéramos a poner sobre la mesa la solución de la accesibilidad.
¿de acuerdo? O sea que yo, si ahora puedo lanzar un consejo general a cualquier comunidad que esté planteándose esas actuaciones, lo único que le diría es, mira, aumentar la cuota mínimamente en este concepto, porque cuando queráis acometerlo ya tendréis un poco de bolsa. Porque si no es muy difícil de acometer. Hay comunidades de propietarios que no lo pueden afrontar. Y las ayudas a veces pues salen cuando salen y tu necesidad no está acorde a. En otras ocasiones, ¿qué pasa? Yo hago el proyecto, normalmente, vuelvo a decir, se pactan unos plazos y lo cobro, y con este proyecto obtenemos licencia y costes de obra. Actuaciones complejas. Yo he estado en vestíbulos que tengo actuaciones de casi 70.000 euros de vestíbulo porque tenemos que modificar el ascensor y el ascensor está colgado encima del parking. Hay actuaciones complejas. Y estoy hablando de un vestíbulo que hice hace tiempo. Eran 67.000 euros de intervención modificando el ascensor. Pero ahora tengo otro vestíbulo que está casi en 50.000 euros de inversión. Ninguna de las dos comunidades lo han podido acometer cuando supimos los costes. Pero se racionaliza, se puso sobre la mesa y se dijeron, vale, las derramas han de ser de este tipo, ahorraremos durante de 3 a 5 años y entonces lo acometeremos. Y ostras, y así se hizo. O sea, el vestíbulo de comunidad de propietarios de 67.000 euros, cuando pusimos sobre la mesa los costes, se establecieron reuniones, se acordaron plazos y me volvieron a llamar al cabo de 3 años. Ya habíamos hecho todo el trabajo, teníamos el dinero para la obra, ¡pum!, se ejecutó. Modificamos el ascensor, derruimos todo el vestíbulo y tienen una actuación increíble, que de hecho la tengo colgada en la web. Y ahora, pero en ese caso también eran muchos vecinos, eran casi 20 vecinos, porque el otro caso que te estoy diciendo ahora de 40 y tantos mil son 5 vecinos. Claro, 5 vecinos a 40 y tantos mil es que le sale a casi 10.000 euros por vecino. Claro, entonces, que por cierto, ya me han dicho que 4 de los 5 vecinos ya tienen el dinero. Y estamos hablando de una actuación que yo empecé hace 2 años. Están esperando a que el 5.º vecino pueda poner su parte para acometer esta resolución. Bueno, ¿por qué lo explico? Para que veas y para que se vean que las soluciones a veces no son al momento y que es necesario estudiarlas para poderlas realizar a futuro. Porque cuando la necesidad es inmediata, a lo mejor no podemos hacerlo. No podemos porque los costes que se derivan son muy altos. Entonces, siempre, claro, el consejo de la previsión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues pon 10 euros más de cuota en concepto de accesibilidad y ya verás como dentro de 2 años por 20 vecinos, a lo mejor ya tienes una bolsa de 3.000 euros que ya estará bien para empezar, ¿no? Y claro, ahora te he hablado de dos actuaciones complejas, de costes altos. Claro, no, por eso estamos hablando de generalidades. Y te pido disculpas si estoy haciendo de Pepito Grillo, pero la idea es esa de poder trasladar, digamos, a la ciudadanía, a la gente, a los espectadores que nos vean, que existen soluciones, pero sí, que también depende de lo que nosotros queramos aportar y del interés que también tengamos nosotros por nuestra parte como usuario, que no es solo la carga por un lado de la administración o por parte de estudios de arquitectura, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Debo de entender que el proyecto, digamos, el caso de un elevador, de un ascensor, que vayamos a emplear con la adecuación y demás, debemos de dividirlo en dos bloques diferenciales. Por un lado sería el bloque que correspondería al estudio que ustedes realizáis, con lo cual por este estudio se ejecuta X dinero y es el que hay que aportar de forma inicial. Y luego tenemos el segundo bloque que correspondería la parte vuestra, que digamos actuaría de mediador con las administraciones para ya digamos adquirir esas ayudas que pudieran tener. Una vez adquiridas las ayudas y demás, ustedes también disponéis de los medios para o bien contratar o poner en contacto con empresas que ejecuten, digamos, el palaustre.
la pala. Sí, claro, sí, sin duda, sin duda. Sí, está claro. Ahora, por puntualizar lo que estabas comentando, sí, hay dos fases. O sea, yo hablo de consultoría a veces, que nosotros damos consultoría. O sea, el arquitecto no deja de hacer la receta del banquete. Y después la receta del banquete entra en cocina y los cocineros ejecutan. Pues este símil, que a lo mejor es un poco torpe, es para entender que nosotros prescribimos soluciones, dibujamos detalles, calculamos costes y, digamos, hacemos una obra sobre el papel, vamos a decir. Y con eso, que es lo que yo llamo consultoría o proyecto, con eso se puede evaluar los costes de obra, los costes administrativos y todo, ¿vale? Y eso tiene un primer valor que suele ser un porcentaje pequeño de toda la operación. Vale, nosotros con ese proyecto solicitamos licencia, podemos gestionar subvenciones, etcétera. Cuando llega el momento de hacer la obra, la propiedad, el particular, la comunidad de propietarios, la empresa que toque, puede considerar a bien que nosotros le aconsejemos una empresa de nuestra confianza con la que ya hayamos trabajado, que entendemos que garantiza mejor la ejecución de la obra, los plazos, los costes, que no se desviará, etcétera, etcétera. O puede, nosotros no nos casamos con nadie, la propiedad, el particular o la comunidad puede tener a bien encargarle la obra a otro. Lo único que pedimos, como siempre, es que establezcan garantías, que no todo el mundo vale para todo. O sea, si yo te recomiendo a alguien, ya procuraré que te lo haga bien. El primero que saldrá afectado si no te lo hace bien seré yo. O sea, ya intentaré que te dé garantías de ejecución de calendario, de costes y de accesibilidad. Que no, es que mi cuñado tiene 2 amigos suyos y me lo va a hacer él. Pues ostras, nos lo va a complicar todo seguramente, ¿eh? Os lo va a complicar a vosotros porque creéis que va a ser más barato, nos lo va a complicar a nosotros porque va a ser muy difícil de dirigir a una persona pseudo profesional y la garantía de que esto llegue a buen puerto es comprometida. O sea que, volviendo un poco a lo que preguntas, sí, nosotros aconsejamos, podemos guiar, incluso podemos solicitar 2 o 3 presupuestos y aconsejar uno de ellos a la comunidad o al particular. Sí, lo hacemos habitualmente, sí. Genial. Mar, no quiero robarte más tiempo porque deseo que en un futuro no muy lejano volverte a ver en la Casa del Revés, que tengamos otra conversación así como esta. Y bueno, si eres tan amable, pues finaliza tú con las últimas palabras este espacio. Bueno, pues simplemente agradecerte la oportunidad de tener este escaparate, de poder hacer un poco difusión de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de darnos a conocer, de tener este espacio contigo para dar más visibilidad a los temas de accesibilidad, en este caso accesibilidad y construcción, accesibilidad y espacio residencial y hogar, vamos a decir, y que espero que nos podamos ver pronto, y tanto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Mar. Gracias, Joshua. La Casa del Revés, un podcast de Joshua Gala.